Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando mucha conversación y, sinceramente, nos ha dejado un poco preocupados. Hablaremos de una noticia que ha resonado en el mundo del espectáculo, y es que nuestra querida actriz, Neslihan Atagul, ha sido vista llorando en secreto en el set. Sí, lo han oído bien. Y como siempre, aquí vamos a desgranar todos los detalles, a descubrir esa impactante razón detrás de estas lágrimas y a entender qué es lo que realmente está sucediendo. Prepárense porque esto promete ser un vídeo lleno de emoción y, esperemos, de buenas noticias al final. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les recuerdo que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Eso nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles las noticias más frescas y los análisis más profundos del mundo del entretenimiento. Como les comentaba, la noticia de que Neslihan Atagul llora en secreto en el set ha sido un verdadero terremoto. Es normal que cuando vemos a nuestros artistas favoritos, a quienes admiramos tanto en pantalla, pasen por momentos difíciles, nos preocupemos. Neslihan es una actriz que ha conquistado a millones de personas con su talento, su carisma y su belleza. Cada uno de sus proyectos se convierte en un éxito, y su presencia en pantalla es simplemente hipnotizante. Por eso, enterarse de que algo la ha llevado a derramar lágrimas en un lugar donde se supone que debe estar concentrada en su trabajo, genera muchísima intriga y, sobre todo, una gran dosis de preocupación entre sus seguidores. ¿Qué está pasando en su vida? ¿Es algo relacionado con su trabajo, con su salud, o quizás algo más personal? Estas son las preguntas que todos nos hacemos y que intentaremos responder a lo largo de este vídeo. La información, como suele suceder en estos casos, ha surgido de fuentes cercanas al set, de testimonios anónimos que han preferido no revelar su identidad, pero que aseguran haber presenciado estos momentos de profunda emoción de Neslihan. Se habla de escenas particularmente difíciles, de momentos de gran estrés, o incluso de presiones que la joven actriz estaría experimentando. Y es ahí donde entra nuestro trabajo, el de investigar, el de buscar las posibles causas y el de compartir con ustedes la información más veraz posible, siempre con el máximo respeto hacia la artista y su privacidad. Es importante recalcar que hasta ahora, no ha habido una declaración oficial por parte de Neslihan Atagul ni de su equipo. Y eso es completamente comprensible. Los artistas, al fin y al cabo, son personas y tienen derecho a su espacio privado. Sin embargo, el hecho de que estos rumores hayan tomado tanta fuerza, y de que haya testigos que corroboren estos hechos, nos lleva a pensar que hay algo detrás de todo esto. La duda es si se trata de una emoción intensa propia del personaje que está interpretando, o si hay algo más profundo, algo que va más allá de la ficción. Vamos a empezar por la primera opción, que es la más lógica dentro del contexto de un set de filmación. Es totalmente posible que Neslihan, siendo una actriz tan entregada a sus personajes, se haya visto sumergida en una escena particularmente emotiva. Hay papeles que requieren una conexión profunda con las emociones, que te llevan a explorar tus propios miedos, tus tristezas, tus dolores más íntimos. Y cuando una actriz pone todo su ser en la interpretación, es natural que a veces las emociones traspasen la barrera de la actuación y se manifiesten de forma genuina. Hemos visto a muchos actores y actrices salir llorando de escenas intensas, y eso es, en muchos sentidos, una señal de su profesionalismo y de su capacidad para conectar con lo que están representando. ¿Podría ser este el caso de Neslihan? Es una posibilidad muy fuerte. Si está grabando una escena de drama intenso, de pérdida, de desamor, o de cualquier otra situación que remueva las fibras más sensibles, es muy probable que las lágrimas que haya derramado sean parte de su proceso creativo. Sin embargo, la palabra clave aquí es secreto. El hecho de que se hable de que llora en secreto sugiere que no es algo que ella quiera mostrar abiertamente en el set, o que quizás intenta controlar. Esto podría indicar que la emoción es tan abrumadora que le cuesta contenerla, o que se siente incómoda mostrando esa vulnerabilidad frente a sus compañeros y al equipo. Las presiones de estar en un set de filmación pueden ser enormes. Los horarios extenuantes, la exigencia de los directores, la necesidad de dar lo mejor de sí en cada toma, todo esto puede generar un estrés considerable. Y si a eso le sumamos una carga emocional fuerte en el guión, el resultado puede ser una persona al límite. Otra de las razones que se rumorean y que nos preocupan bastante es la posibilidad de que Neslihan esté enfrentando problemas de salud. ¿Sabe?
Que en el pasado ella ha tenido algunos desafíos de salud que han afectado su trabajo, y si bien ha sido muy valiente al afrontarlos, es natural que sus seguidores se pregunten si hay alguna recaída o si está experimentando alguna nueva dificultad. El estrés de un set de filmación puede ser especialmente duro para alguien que ha tenido problemas de salud. La fatiga, las largas horas, la falta de sueño, todo esto puede pasar factura. Y si se suma a una situación médica delicada, es fácil imaginar que la artista pueda sentirse abrumada y desbordada por las emociones. Es importante recordar que Neslihan Atagul ha sido muy abierta sobre sus luchas con la fatiga crónica, una condición que puede ser debilitante y que, sin duda, requiere un manejo cuidadoso. Si el estrés de la producción está exacerbando estos síntomas, sería completamente comprensible que se sienta emocionalmente afectada. La lucha constante contra el dolor o la falta de energía puede ser agotadora no solo físicamente, sino también mentalmente, y las lágrimas podrían ser una manifestación de ese agotamiento y de la frustración que esto puede generar. Pero no todo tiene por qué ser negativo. También existe la posibilidad de que estas lágrimas sean una señal de fortaleza, de superación. Quizás Neslihan está interpretando un personaje que le está permitiendo sanar viejas heridas, que le está ayudando a procesar traumas o emociones que tenía guardadas. A veces el arte tiene un poder terapéutico increíble y los actores, al adentrarse en la piel de otros, pueden encontrarse a sí mismos enfrentando y sanando aspectos de su propia vida. Si este es el caso, aunque sea un momento de tristeza en el set, al final del día, podría ser un paso hacia una mayor paz interior para ella. Además, debemos considerar las presiones inherentes a la industria del entretenimiento. La fama, la exposición constante, las críticas, los altos estándares de belleza y rendimiento, todo esto puede ser una carga pesada de llevar. Especialmente para actrices jóvenes que están en la cúspide de sus carreras. La necesidad de mantener una imagen impecable, de estar siempre radiante y fuerte, puede generar una presión interna enorme. Si Neslihan se siente bajo esa presión, si percibe que no está a la altura de las expectativas, o si está lidiando con comentarios negativos o con la inseguridad que a veces genera el mundo del espectáculo, es posible que estos sentimientos se manifiesten de forma privada. Hemos visto en otras ocasiones cómo algunos famosos se han visto superados por la exigencia del estrellato y han tenido que tomarse un respiro para recuperar su equilibrio. Quizás Neslihan está en un momento así, buscando ese espacio para reencontrarse consigo misma, para gestionar las emociones que la fama y el trabajo le generan. Las lágrimas en este sentido podrían ser una válvula de escape necesaria, una forma de liberar la tensión acumulada. Otra hipótesis que surge y que podría explicar el carácter secreto de estas lágrimas, es que Neslihan esté pasando por un momento personal difícil y esté intentando mantenerlo alejado del ojo público. Puede ser una ruptura amorosa, un problema familiar, o cualquier otra circunstancia personal que la esté afectando profundamente. En estos casos, es común que las personas intenten seguir con sus vidas y con sus compromisos profesionales, pero las emociones son difíciles de ocultar por completo. Si este fuera el caso, es importante que sepamos ser empáticos y respetuosos, y que le demos el espacio que necesita para superar este momento. En este punto, es crucial recordar que las noticias y los rumores deben tomarse con cautela. Aunque hay testimonios, no tenemos confirmación oficial. Y es fácil caer en la especulación y en la creación de narrativas que no se corresponden con la realidad. Por eso, nuestro objetivo aquí es presentar las posibles razones, las hipótesis que circulan, pero siempre manteniendo un tono de respeto y evitando juicios. Lo más importante es el bienestar de Neslihan Atagul. Lo que sí podemos afirmar es que Neslihan es una profesional excepcional. Su dedicación a su arte es innegable. Cada papel que interpreta lo hace con una entrega total, y es precisamente por eso que su público la admira tanto. Si está pasando por un momento difícil, estamos seguros de que lo superará, y que volverá a deslumbrarnos en la pantalla con su talento y su fuerza. Aún así, la imagen de una artista tan querida llorando en secreto es conmovedora. Nos recuerda que detrás de los personajes perfectos que vemos en televisión, hay seres humanos con sus propias batallas. Y es en esos momentos de vulnerabilidad donde quizás conectamos más profundamente con ellos. Nos hace ver que a pesar del glamour y el éxito, también sufren, también sienten, y también necesitan apoyo. Para concluir, hemos explorado varias razones posibles por las que Neslihan Atagul podría estar llorando en secreto en el set. Desde la intensidad de las escenas que está filmando, o pasando por posibles problemas de salud o las presiones de la industria, hasta situaciones personales difíciles.
Lo cierto es que independientemente de la causa, su bienestar es lo más importante. Esperamos sinceramente que sea algo temporal, una etapa que superará con la fortaleza que siempre la ha caracterizado. Y si está pasando por un momento complicado, esperamos que reciba todo el apoyo y el cariño que necesita, tanto de sus seres queridos como de sus admiradores. Queremos agradecerles de corazón por acompañarnos en este vídeo. Su compañía y su interés en estos temas son lo que nos motiva a seguir adelante. Nos encantaría saber su opinión sobre lo que hemos discutido. ¿Qué creen ustedes que podría estar pasando? ¿Han vivido alguna situación similar? Dejen sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha parecido interesante este vídeo, les invitamos a que le den un me gusta, lo compartan con sus amigos y si aún no lo han hecho, se suscriban a nuestro canal. Eso nos ayuda a crecer y a poder seguir trayéndoles contenido de calidad. Gracias de nuevo por estar ahí, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.